Bienvenidos a Inmoforum Alicante, un acto organizado por Información, Prensa Ibérica y SIMAPRO, que centraremos en este encuentro virtual bajo el título El sector inmobiliario en la reactivación económica de Alicante, Costa Blanca. Vamos a analizar la situación del mercado de la vivienda en la provincia de Alicante con destacados profesionales como ponentes. Antes que nada, serán Antonio González Noaín, presidente de Planner, y Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, quienes abran este encuentro digital. Antonio González Noaín, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Suya es la palabra, Antonio. Pues nada, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Inforum. Muchas gracias a todos los participantes, tanto ponentes como a todos aquellos que seguían este evento de forma virtual. Mi bienvenida y un agradecimiento muy especial al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que nos honra con su presencia en este acto. Y también un agradecimiento muy especial a los patrocinadores INSA y AEDAS Homes, así como también a las entidades colaboradoras que son Metrobacesa, Provía, ITM, Grupo Inmobiliario. Inmoforum nació como una iniciativa conjunta de Prensa Ibérica y nuestra compañía Planner Exhibition, que promueve y organiza SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, y SIMAPRO, el evento profesional que habitualmente se celebra de forma paralela al Salón y que este año, por las circunstancias tan especiales en las que vivimos, pues tendrá lugar de forma independiente. Pero con estos eventos de Inmoforum pretendemos abordar la situación del sector inmobiliario a nivel local, con la participación de responsables de entidades públicas y también, obviamente, privadas. Este año Inmoforum se celebra en 4 ciudades. Además de Alicante, ya se ha celebrado en Palma y en Málaga, y en octubre va a tener lugar en Barcelona. El primer evento lo pudimos celebrar en febrero en Palma de Mallorca de forma presencial, pero las circunstancias obviamente nos obligaron a celebrarlo de forma virtual. Pero no por ello se ha restado ni interés ni seguimiento a todos los debates que aquí se desarrollan. Inmoforum continúa con nuestra línea de generar herramientas de conocimiento que permitan tener una información más precisa de nuestro sector y que resulten útiles para la toma de decisiones. En este sentido, Inmoforum es un elemento más de nuestra iniciativa más global, que es SIMAPRO, el principal evento inmobiliario profesional de España y que se celebrará este año, como he dicho antes, en noviembre. Inmoforum Alicante, que es lo que ahora nos ocupa, consta de 2 sesiones, la de hoy y la que se celebra pasado mañana jueves. En ellas se analizará respectivamente la situación del sector y del mercado de vivienda vacacional en la Costa Blanca, y el jueves la problemática del acceso a la primera vivienda. Con respecto al tema de hoy, la vivienda vacacional es uno de los principales motores económicos de la provincia, como todo el mundo ya conocemos. En concreto, la actividad económica generada por la vivienda vacacional representaría en torno al 17% del PIB de la provincia y daría empleo a más de 100.000 personas. Esto es según un informe de Provía con datos del año 1918. Pero vamos, en cualquier caso, esto deja claro que la sostenibilidad de este sector es esencial para la prosperidad económica de Alicante. Yo querría concluir destacando que Inmoforum y SIMAPRO son más interesantes, más convenientes que nunca para entender el futuro inmediato en estos contextos de enorme incertidumbre como es el actual, lo que sin duda es posible gracias al conocimiento de los ponentes con los que hemos reunido hoy aquí y que son los auténticos protagonistas de este encuentro.
Yo nada más por mi parte, salvo reiterar el agradecimiento al presidente de la Diputación, a los patrocinadores, Quinsa y Aedas Homes, así como las entidades colaboradoras Petrobacesa, Prodvía, ITM, Grupo Inmobiliario, y desearles a todos los asistentes que tengan 2 sesiones lo más interesantes y fructíferas posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio González, presidente de Planer. Pasamos a Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Buenos días, presidente. Pues muy buenos días a todos, querido Tony. En primer lugar, daros las gracias por vuestra convocatoria y por vuestro impulso desde Editorial Prensa Ibérica, y muy especialmente al presidente de Planer y principal organizador a través de SIMAPRO de este Inmoforum, querido Antonio González. Gracias por la oportunidad y por la ventana también que me abrís, que nos abrís a la Diputación como el ayuntamiento de ayuntamientos de la provincia de Alicante, en un foro de un prestigio que yo no tengo que acreditar en estos momentos, porque se acredita solo por trayectoria, por calidad, tanto de patrocinadores como de colaboradores, como de organizadores, que ya los has citado tú a todos, y especialmente de ponentes, también los ponentes que hoy, algunos conocidos y todos, en cualquier caso, grandes expertos en la materia. Una materia que, como pone de manifiesto el evento que estamos inaugurando en estos momentos, y que prometo ser muy breve, porque lo importante no es la palabra institucional, sino la palabra real, el conocimiento, la situación del sector. Pero fijaros, más que la situación del sector, que, como bien ha dicho Antonio González, yo creo que la palabra incertidumbre pues es la que preside no solamente el sector del que estamos hablando, el sector inmobiliario, sino en general todo el movimiento, toda la actividad económica, también laboral, de todo tipo en la provincia y en todo el mundo en estos momentos. Más que ese diagnóstico, ese análisis, que considero que, por lo prestigioso del foro, tanto los ponentes como incluso los asistentes conocen perfectamente su propia realidad, creo que se ha enfocado de una manera muy acertada, y quiero empezar felicitando en la parte de contenidos a esa iniciativa desde el punto de vista incluso del propio título. No estamos hablando solamente hoy, ni está programado para hablar exclusivamente de la realidad actual del sector inmobiliario en la provincia de Alicante, sino cuál es su papel para la reactivación, que es lo que nos toca ahora de la manera más urgente posible, si las circunstancias sanitarias, poco a poco y con los altibajos obviamente que estamos viendo, pueden ir evolucionando hacia una mejor posición de recuperación. Ya se ha dicho el número, y no es menor. La Cámara de Comercio hace un tiempo emitió un informe que ratifica los informes también de algunas entidades como las que ha citado Antonio González, como puede ser el Instituto de Economía de Estudios, de INECA, de la provincia de Alicante. Estamos hablando nada más y nada menos que del 17% del PIB de la provincia de Alicante. No hay ningún otro sector en estos momentos que represente ese número del Producto Interior Bruto provincial. Pero es que, además, si lo vinculamos al turismo, probablemente estemos hablando de unos porcentajes superiores al 30%, incluso superiores, de lo que significa la economía provincial. La importancia, por tanto, para el empleo, la importancia para la cohesión social de esos cientos de miles de familias que en estos momentos dependen del sector, es fundamental. Yo por eso quiero aprovechar esta mañana para lanzar 3 mensajes fundamentales, ya digo que con extraordinaria brevedad. En primer lugar, para un presidente de la Diputación, lo decía antes, ayuntamiento de ayuntamientos, el sector inmobiliario es especialmente simbólico, porque si hay un sector que está pegado al terreno de lo local, que está pegado al terreno de lo cercano, que tiene que ver con nuestro día a día, que tiene que ver con nuestro paisaje, con nuestro ecosistema, fundamentalmente es un sector íntimamente ligado a la realidad municipal, íntimamente ligado a la realidad de nuestras entidades locales, íntimamente ligado a incluso lo que es nuestro ecosistema de vida en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras playas, también en nuestro interior. Pero fundamentalmente sabemos que estamos hablando de esa vivienda vacacional. Entendiendo vacaciones por el término exacto, por el término técnico, hasta incluso un año, hasta 364 días se llega a estimar a un turista. Y ese es un valor muy diferencial que aporta el sector inmobiliario, el sector de la residencia vacacional en la provincia de Alicante. Estamos a la cabeza de España
en datos absolutos y en datos relativos. Pero si hablamos en estos momentos, y ahí están los esfuerzos, permitidme que lo cite, de la propia Diputación con esta campaña que incluso en pleno COVID estamos ofreciendo para mantener nuestro discurso, nuestro relato real de destino cómodo, de destino seguro, pero también de destino de calidad. Ahí están los materiales empleados, ahí están los índices de calidad de todas y cada una de las empresas que con profesionalidad atesoran no solamente un alto nivel de profesionales cualificados, sino un alto nivel de cualificación, de reconocimiento y de certificados de calidad que ofrecen a sus distintos clientes, que son nuestros turistas, que son nuestros residentes que vienen a pasar o el resto de sus vidas o gran parte del año o largas temporadas con nosotros, independientemente de los que pueden ir entrando y saliendo de una manera, digamos, más corta en el tiempo. Por tanto, no solamente nos estamos dirigiendo a un sector turístico de corta estancia, sino que nos estamos dirigiendo a gente que significa el turista verdaderamente de calidad, que es el que a mí más me gusta y creo que es el más importante para nuestra recuperación. Y me refiero al turista de calidad, no al que más gasto por día puede realizar o el que más dinero en consumo puede dejarse en la provincia de Alicante cuando está aquí. Para mí el verdadero turista de calidad está en el que repite, está en el que se enamora de la tierra que visita, está en el que luego se convierte en un prescriptor de lo bien que se está en la provincia de Alicante, de lo interesante que es comprar, adquirir o alquilar en largas temporadas una vivienda. Los residentes que tenemos en la provincia de Alicante son probablemente nuestros mejores embajadores, porque son los que en estos momentos, y pongo un ejemplo muy sencillo, son los que en estos momentos más pueden estar presionando por querer estar aquí, por querer pasar tiempo con nosotros, por querer hermanarse, por querer integrarse con nosotros, a sus propios gobiernos para que lo antes posible restablezcan las relaciones comerciales, de transporte, de vuelos con la provincia de Alicante, porque es un lugar donde se quiere estar. Y queridos amigos, nadie quiere estar en un sitio que es molesto, nadie quiere estar en un sitio donde los profesionales no lo atienden con calidad, nadie quiere estar en un lugar donde las edificaciones, donde su ecosistema, donde las construcciones, donde el sector, que es su proveedor de servicio, de hospitalidad, lo está tratando mal o está escatimando en calidades, está escatimando en profesionalidad. Nadie es tan ingenuo como para querer, no solamente querer visitar y estar e incluso vivir o pasar largas temporadas, sino incluso para prescribir a sus propios compatriotas lo bien que se está en Alicante y cómo se puede animar. Son ellos uno de nuestros grandes aliados en estos momentos para restablecer esas relaciones, esas rutas a través de los corredores que estamos proponiendo y, por tanto, poder incorporar a la provincia de Alicante en la primera velocidad en el sector inmobiliario, en este caso del sector residencial, vacacional, en ese sentido. Es fundamental, pero yo, que soy siempre tendente a ver el vaso medio lleno, tengo un aliado para este discurso muy importante. Y no es el aliado de la política, no es el aliado de la administración, no es el aliado de la Diputación Provincial, sino que es el propio sector el que me hace estar muy confiado cuando voy por ahí en nuestras ferias, cuando hablamos con nuestros cónsules, con el cuerpo diplomático de otros países, cuando nos dirigimos a las instituciones europeas o cuando hablamos en nombre de la provincia de Alicante por ahí, saber que hay detrás un sector que respalda con calidad, un sector que respalda con servicio y, para mí, lo más importante, con esto acabo, un sector que hemos comprobado y lo hemos vivido y lo sabemos todos los días, que responde con responsabilidad y que responde con cohesión social, con la voluntad de seguir manteniendo esos empleos, esas familias tan importantes para nosotros, porque todos queremos que nuestras plantillas sigan en pie, porque significa que hay actividad, significa que estamos teniendo clientes, significa que estamos dando la bienvenida a más y más personas a la provincia de Alicante. Insisto, dentro de los parámetros que la realidad sanitaria en estos momentos nos pueda permitir, lo que sí que estoy convencido que las rendijas, las grietas, las ventanas y esperemos que muy pronto ya las puertas que se nos vayan abriendo nos volverán a situar en esa primera posición. Que os habéis ganado, no nos hemos ganado, sino que os habéis ganado a pulso el propio sector. Esa es la realidad y esa es la motivación por la que, querido Antonio González, quiero felicitarte a ti y al sector que representas en estos momentos, a Inmoforum,
a todos los patrocinadores, a todos los que hacéis posible, querido Tony, la visión que desde el diario Información, que desde Prensa Ibérica estáis teniendo, apoyando a los sectores económicos clave de la provincia de Alicante. Yo les llamo sectores trampolín, porque son los que nos van a poder permitir no solamente avanzar, sino incluso saltar lo antes posible hacia esa ansiada recuperación económica. Enhorabuena por el título, porque está muy bien enfocado. Enhorabuena por la seriedad y la tranquilidad que nos dais a vuestros representantes políticos para ir por ahí con la cabeza bien alta de formar parte de un sistema productivo en la provincia de Alicante, en este caso como el vuestro. Así que os deseo lo mejor en este foro y que efectivamente, viendo la calidad de los ponentes, no me cabe duda que va a ser muy provechoso y que todos vamos a sacar muy buena nota de cómo enfocar esta etapa, que es un reto, como todas las que hemos tenido, pero esta quizá un poquito más, que tenemos por delante. Enhorabuena y de verdad que muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Muchas gracias, Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Muchísimas gracias por esa apertura también a Antonio González. Muchas gracias a ambos. Recordemos, el propio presidente Mazón subrayaba el título del encuentro digital de hoy, el sector inmobiliario en la reactivación económica de Alicante, Costa Blanca. Un título, una ponencia, un encuentro digital que vamos a abordar con varios protagonistas, con varios ponentes, como decía el presidente de Mazón, de muchísima calidad. Abrimos el debate del Inmoforum Alicante, para que contaremos con Pedro Soria, que es director comercial de TINSA. Estaremos también con Miguel Ángel Quiles, director comercial de marketing de TM, Grupo Inmobiliario. También estará con nosotros el gerente de la delegación de Levante de Metrobacesa, Ángel de la Cueva, y también completará esta terna el director territorial de Levante y Baleares de AEDAS Homes, Juan López. En breve con todos ustedes. De nuevo, buenos días a todos. Y saben que, como he sabido, Alicante es la provincia española con mayor proporción de compradores extranjeros. De hecho, las cifras hablan del 50% de las compraventas de viviendas a lo largo y ancho de esta provincia. Pero actualmente, ¿qué se puede esperar del comprador internacional? En las dos sesiones de Inmoforum que tenemos previstas, la primera hoy y ahora la segunda el próximo jueves, abordaremos asuntos puntuales del sector en esta era marcada por la COVID. Asimismo, también debatiremos acerca de las claves para acelerar su reactivación en la Costa Blanca o cómo conseguir restablecer la confianza de turistas e inversores. Hablaremos del problema del acceso a la primera vivienda en compra o en alquiler y también de la necesaria colaboración público-privada y también de los programas o ayudas que facilitan el acceso a la primera vivienda. Creo que ya estoy con todos nuestros ponentes en liza. Saludo en primer lugar a Pedro Soria, director comercial de TINSA. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, Tony. También está con nosotros Miguel Ángel Quiles, director comercial y de marketing de TM Grupo Inmobiliario. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ángel de la Cueva, gerente de la delegación de Levante de Metrobacesa. Ángel, muy buenos días. Buenos días, Tony. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Y también Juan López, director territorial de Levante y Baleares de AEDAS Homes. Juan, muy buenos días. ¿Qué tal, Tony? Muy buenos días y buenos días a todos los presentes de forma virtual. Abro el fuego con Pedro Soria. Estamos ya al debate, el director comercial de TINSA. Pedro, ¿qué balance hacéis de la crisis en el sector? ¿En qué punto estamos ahora en el sector inmobiliario en general? Bueno, buenos días. Agradecerlo primero a los organizadores de Inmoforum la invitación para participar. Vamos a ver, ¿en qué punto estamos? O sea, realmente la irrupción de la COVID lo que ha supuesto es la finalización del ciclo del sector inmobiliario, del mercado inmobiliario, tal y como lo conocíamos, que era un mercado que venía realmente pues, con un crecimiento muy moderado, ya en una fase de desaceleración, pero que estaba entrando en unas vías de estabilización, con crecimientos, como digo, bastante moderados y bueno, una tendencia buena de actividad.
y de repente un parón brusco a través realmente de lo que es el efecto de la COVID, que además ha golpeado con mucha dureza, ¿no? Los efectos principales que se han producido en la parte del inmobiliario es realmente la solvencia de compra por parte de la demanda y las condiciones de financiación. Nos encontramos realmente en que por la parte de la demanda es muy posible una crisis de demanda, ¿no? Veremos un poco y luego comentaremos algunos datos. Y luego por la parte de la financiación, pues también es posible o previsible un endurecimiento de las condiciones de financiación. Es curioso porque realmente podríamos decir ahora mismo que nos encontramos un poco en una situación de estar a la espera de acontecimientos, ¿no? De stand-by. Al final, como bien se ha comentado previamente, es una fase o un contexto de mucha incertidumbre, como ha comentado tanto el presidente de la Diputación como Antonio también al principio, y realmente está un poco a la espera de la resolución de la crisis sanitaria, ¿no? Esa crisis sanitaria que al fin y al cabo es un aspecto absolutamente exógeno al sector inmobiliario, pero como decía, ha golpeado con dureza. Es curioso, como decía, porque después del confinamiento nos hemos encontrado con un mercado inmobiliario bastante activo. Y digo curioso porque no era previsible, ¿no? Pero es cierto que una parte importante de las operaciones que se han cerrado de compra en este periodo respondía probablemente a operaciones previas que se habían quedado paralizadas, pero también es cierto que ha habido un poco un cambio de paradigma en el sector y que realmente esa demanda que hoy en día todavía es solvente, después del primer susto en cuanto al shock de la pandemia, sí que es cierto que probablemente ha puesto como prioridad 1 lo que es el cambio de vivienda, ¿no? Y sí que nos estamos encontrando con gente que realmente tiene unas expectativas de cambio en un mercado que parecía que se iba agotando, que era el de reposición, y que ahora parece que se empieza a poner o está en esta fase un poquito en movimiento. Pero sí que es cierto que después de todo esto, pues realmente hay que mirarlo el tema con cierta prudencia, ¿no? Porque tampoco creo que sea un comportamiento que se vaya a alargar en el tiempo, ¿no? Como comentaba antes, muy previsible una crisis de demanda en la parte de zonas expuestas a la presión turística, como en el caso de la Costa Blanca, con una inversión muy importante y las compras por parte del mercado extranjero, evidentemente mayor presión todavía en ese sentido, ¿no? Nos estamos encontrando además con mucha diferencia entre lo que sería el mercado o el comportamiento del mercado de obra nueva y el mercado de segunda mano. Luego también daré algunas cifras y hablaremos un poquito de esto, pero sobre todo el mercado, como decía, que está sujeto un poco a la presión turística, ¿no? Que es un mercado que además normalmente responde con mucha intensidad tanto en las subidas como en las bajadas, en cualquier momento del ciclo inmobiliario, y realmente veremos un poquito las claves, pero es fundamental, en este caso, 2 claves. El primero, sostener la demanda, pero sobre todo recuperar de alguna forma lo que es el movimiento de extranjeros, ¿no? Ese movimiento internacional, lo que es la parte de esa recuperación paulatina de las restricciones de movimiento, ¿no? Yo creo que van a ser un poquito los aspectos, luego iremos comentando en detalle también aspectos de la Costa Blanca, pero para poner un poquito el debate en su punto, estaríamos hablando un poco de esta situación ahora mismo, ¿no? Les recuerdo a todos nuestros seguidores que estén siguiendo este encuentro digital que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas, la herramienta chat que aparece en sus pantallas, para hacer sus preguntas a nuestros ponentes. Entro con Miguel Ángel Quiles, director comercial de marketing de TM Grupo Inmobiliario. Miguel Ángel, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en la comercialización de vivienda de segunda residencia a lo largo de este año tan complicado? Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, pues me gustaría inicialmente remontarme al principio de este año, ¿no? Que ya parece que como que nos queda un poco lejos, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, pero creo que es importante, ¿no? En el primer trimestre de este año, hasta el comienzo del estado de alarma, la verdad es que fue muy bueno, ¿eh? A principios de este año estamos superando todos los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Lo cual creo que es una muy buena base. A partir de ese momento, aunque las transacciones a nivel global se han reducido, ¿no? Como podemos constatar en las estadísticas, nosotros hemos podido comprobar el elevado interés tanto del cliente o del mercado nacional como del mercado internacional en adquirir, por supuesto, pues una segunda residencia, que es lo que nosotros desarrollamos. Como decía Pedro Soria, ¿no? Después de un primer momento de shock inicial,
no solamente hemos podido comprobar ese elevado interés en adquirir una segunda residencia, sino que además hemos podido comprobar el buen comportamiento de estos mercados. Han respondido muy bien y hemos hecho un muy buen número de ventas durante el periodo del estado de alarma, por supuesto gracias a las herramientas digitales que ya teníamos y muchas otras que hemos ido incorporando a lo largo de estos últimos meses. A partir de ese momento y con el levantamiento de las restricciones de movimiento, la verdad es que el resultado ha sido francamente muy bueno, ¿no? Y demuestra el elevadísimo interés tanto de mercado nacional como internacional, ¿eh? Entonces, durante este periodo, desde la finalización del estado de alarma hasta, bueno, hace un par de semanas aproximadamente, el resultado ha sido excelente, en ventas. Bueno, actualmente nos encontramos de nuevo en una situación de restricciones al movimiento en determinados países, ¿no? En este punto me gustaría hacer referencia a una propuesta de la Unión Europea que hace referencia al hecho de tratar de poner orden a estas restricciones al movimiento internacional. Poner orden en el sentido de utilizar unos indicadores comunes para todos los países y quizá también diferenciar entre diferentes regiones de los países europeos. Todos somos conocedores de los datos que tenemos respecto del COVID en Alicante. Son datos realmente muy buenos y de los mejores de todo el territorio nacional. Estoy convencido de que si esto se tuviera en cuenta, se permitiría el tráfico desde los diferentes países europeos a Alicante, lo cual sería muy positivo para todos nosotros. En definitiva, aun teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos actualmente, la crisis económica que va aparejada a esta crisis sanitaria y teniendo en cuenta lo que hemos vivido durante los últimos meses, bueno, nuestras perspectivas son buenas. Evidentemente, siempre ligadas a esas restricciones al movimiento fundamentalmente internacional que he comentado. Ángel de la Cueva, gerente de la Delegación de Levante de Metrovacesa. ¿Qué visión global tenéis en Metrovacesa de la actual situación? Mira, Tony, estoy muy contento de oír a Miguel Ángel y todas sus noticias, buenas noticias, ¿no?, del comportamiento del sector, porque además nosotros lo compartimos. La crisis que vivimos ahora no tiene nada que ver a la crisis del 2008 y yo quiero lanzar pues un mensaje positivo. Nuestros proyectos que se centran en la Comunidad Valenciana pues van dirigidos más a vivienda de primera mano, que no es de segunda residencia, sino de primera residencia. Y nosotros lo que estamos buscando, lo que necesitamos es conseguir que el cliente despeje todas las certezas. Las certezas son fundamentales. Las personas necesitan confianza y para eso lo importante es la transparencia. Nuestros proyectos ahora mismo no se han visto afectados prácticamente nada, quitado por el lógico parón del confinamiento y en aquellos proyectos que dependían de una licencia administrativa. Son plazos que hemos intentado recuperar y que están ya prácticamente solventados. Siguen adelante. Nuestros proyectos que están en marcha, en obra, no se han visto afectados en prácticamente nada. Y aquí hay que agradecer pues toda la labor de las constructoras y todos sus colaboradores y todos nuestros los profesionales que se dedican para el esfuerzo que han hecho. Hay que reconocérselo para tomar todas las garantías y impedir que el contagio se vaya extendiendo. Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos varias estrategias y hemos potenciado el canal online, lógicamente, que son un canal que ya teníamos totalmente establecido, pero que lógicamente la pandemia ha hecho que lo focalicemos y ofrecer toda la información posible para que el cliente esté tranquilo. Y esperamos que las perspectivas del sector pues se vayan
consolidando. Nuestras ventas en los meses de julio y agosto han sido superiores a los del año pasado y estamos muy contentos en ese sentido. Y septiembre, en lo que es la Comunidad Valenciana, que son los datos que yo tengo más próximos, también está siendo un mes extraordinariamente bueno, con lo cual estamos confiados, las estrategias están funcionando y insisto en que hay que, bueno, además de esa transparencia, intentar estar lo más próximos al cliente, atendiendo sus necesidades, buscando esa flexibilización dentro de lo posible para adaptarnos a lo que demandan. Y con eso conseguiremos pues que esa confianza de ese cliente extranjero venga a pesar de todo. Juan López, director territorial de Levante y Baleares de AEDAS Homes. Juan, entre este panorama que nos deja la COVID, ¿se puede mirar el futuro inmediato con optimismo? Disculpa. Tony, respondiendo a tu pregunta, que había tenido un pequeño problema técnico a la hora de activar el micro. A ver, el sector inmobiliario busca retomar la llamada nueva normalidad y especialmente en el mercado de la vivienda de obra nueva. Las noticias son muy positivas y en AEDAS somos optimistas a la vista de las ventas de estos primeros meses después del confinamiento. Yo podría adelantar, bueno, ya lo ha dicho Ángel, nosotros igualmente en julio y en agosto hemos tenido un incremento de ventas con respecto al mismo periodo del año pasado en torno al 20%. O sea, eso está ahí, ¿no?, para confirmarse. Pero no debemos olvidar que nos encontramos en una situación inédita y por ello debemos de ser cautos con las previsiones, porque nadie sabe cómo va a evolucionar la pandemia ni por tanto la economía o el sector inmobiliario. Y me refiero a esa incertidumbre que ha manifestado don Carlos Mazón, ¿no?, presidente de la Diputación, en su presentación al inicio del evento de Inmoforum. Dicho esto, yo quiero volver a ese mensaje positivo con el que he dado comienzo, porque creo que es una realidad que el sector inmobiliario en general está siendo muy dinámico en estos últimos meses. Y destaco concretamente la provincia de Alicante, que junto con Madrid y Barcelona son los mercados que están funcionando mejor, gracias a una sólida demanda nacional e internacional. Lo hemos comentado en numerosas ocasiones y es importante recordar que se ha producido un cambio en las nuevas necesidades de nuestros clientes, tanto en el producto de primera como de segunda residencia. El cliente busca espacios al aire libre, grandes jardines, grandes terrazas. Buscan una estancia polivalente en el que pueda ser utilizado para el teletrabajo, tan necesitado en estos meses, ¿no? Y las siempre demandadas zonas comunes que trabajamos muy bien en AEDAS para disfrute de nuestros clientes. Y ahora más que nunca el cliente busca estos nuevos atributos fundamentales para la compra de su nueva vivienda. Y en la provincia de Alicante podemos dar todo esto, además del buen clima y las excelentes comunicaciones de que disponemos. Así que nuestro cliente internacional pues, puede teletrabajar desde su futura residencia y por ello la provincia está a la cabeza nacional de las transacciones de viviendas en el mercado internacional. Y para finalizar quisiera dar unas pinceladas sobre el comportamiento comercial que estamos teniendo en estos últimos meses tras la salida del confinamiento, ¿no? En primer lugar, están siendo muy relevantes los registros de interesados, los llamados leads, en las viviendas de AEDAS Homes. Leads de calidad que se traducen en buenas cifras de visitas a los puntos de venta y en consecuencia este alto interés se está traduciendo en ventas. Como decía, las ventas en este periodo de julio y agosto han sido superiores al 20% que el mismo periodo del año pasado. Es un síntoma muy bueno que destacar. En segundo lugar, el incremento de las ventas que se ha producido fundamentalmente ha sido en Madrid, Levante y Baleares en lo que respecta a AEDAS. En tercer lugar, el comportamiento de la demanda internacional. Los británicos se han convertido, en cuanto a nuestra referencia, en los principales compradores, adelantando a chinos y alemanes, que lideraban este ranking en el 2019, y acaparan cerca del 10% de las transacciones totales realizadas por clientes extranjeros. En el caso particular de Mallorca, tengo que decir que sigue siendo el alemán el principal cliente comprador. Y para finalizar,
quiero destacar que se ha producido un aumento del turismo nacional, todos lo hemos visto, y con él las posibilidades de comprar casa y alquilarlas también. Con esto doy paso al debate de las perspectivas del sector turístico y lo dejo ahí. Gracias a todos los presentes y espero a sus preguntas. Retomamos el debate con Pedro Soria, el director comercial de TINSA. Antes les recuerdo también a todos nuestros seguidores que pueden utilizar el chat como herramienta que aparece en sus pantallas para hacer la pregunta a cualquiera de nuestros ponentes. Pedro Soria, director comercial de TINSA. ¿Va a bajar la vivienda? ¿Se están notando en las tasaciones descensos de precio? ¿Cuál pensáis que va a ser la evolución? Bueno, Tony, vamos a ver. Que caiga o no el precio de la vivienda, que parece obvio que al final habrá algún tipo de ajuste, es importante, pero sobre todo la intensidad con la que se puede producir. Y esto va a depender de la evolución de la propia crisis sanitaria, que al final desemboca en la evolución de la economía y en la evolución del mercado laboral, ¿no? Como decía antes, en esa posible crisis de demanda. Cuando la economía sufre, la demanda sufre y al final, como consecuencia, los precios sufren, ¿no? Bien es cierto que si tomamos como referencia mercados que no tienen nada que ver con el español, estamos hablando de mercados Estados Unidos, Reino Unido, China, pues es cierto que tras el confinamiento parece que el efecto está siendo el contrario, ¿no? La subida de precios en lugar de bajadas. Pero bueno, habría que analizar un poco cada uno de los mercados. Hay que tener en cuenta también todo lo que es la parte de la política monetaria, su posible efecto con unos tipos de intereses muy bajos, todo lo que es la parte de presión fiscal. Pero si nos reducimos un poquito a lo que es nuestro mercado, nosotros sí que estamos notando unos primeros síntomas de ajuste de precios muy moderados, muy moderados. Si tomamos como referencia nuestras tasaciones que incluyen vivienda nueva y vivienda usada, el descenso medio en España desde marzo, o sea, realmente cuando entramos en confinamiento hasta ahora, ha sido de un 1,8% de media a nivel nacional. Sabéis que de una forma muy moderada, pero sí que es cierto que hemos notado comportamientos diferentes, como decía, por ejemplo, en las zonas de costa mediterránea e islas, todo lo que es la zona sujeta un poquito más a una presión turística y a más inversión internacional, pues ahí la media está por encima del 4%, ¿no? Si miramos los datos concretos de la provincia de Alicante, estaría justo con nuestros datos en un 4% de ajuste. Insisto, vivienda nueva usada, ya lo contaré un poquito la diferencia entre los dos segmentos. Pero, por ejemplo, un dato diferencial es que la propia capital, Alicante, sí que está prácticamente en un ajuste plano. Estamos hablando de una caída de un 0,5%, que está además muy en consonancia con el comportamiento que están teniendo el resto de capitales y grandes ciudades, ¿no? Pero, como decía antes, una de las claves es realmente la diferenciación que está teniendo el mercado respecto a lo que es la parte de la vivienda nueva y la vivienda usada, que están teniendo comportamientos completamente diferentes, absolutamente asimétricos, ¿no? Realmente, respecto a la vivienda obra nueva, los precios están estabilizados y nosotros no hemos apreciado caída de precios, no ha habido ajuste. Y realmente, ¿por qué no ha habido ajuste? Porque se siguen vendiendo viviendas, no ha habido, como bien se ha comentado previamente, impacto en las ventas, incluso algún repunte, y no se están produciendo cancelaciones de operaciones, por lo menos de forma significativa. Alguna ha habido, evidentemente, en el periodo de confinamiento, pero de forma no significativa. ¿Por qué? Pues como también se ha comentado, porque hay una diferencia tremenda frente al ciclo anterior, a la crisis anterior, al año 2008, al año 2011, y es que realmente ahora mismo las empresas promotoras se encuentran mucho más saneadas y con una situación financiera mucho más estable, están menos endeudadas, ¿no? Tienen mucho menos apalancamiento y, por lo tanto, no tienen la presión ahora mismo de hacer un descuento en precios. La mayoría de las viviendas que están en construcción se encuentran ya vendidas y, por lo tanto, no es necesario ese ajuste porque, como digo, no se están produciendo cancelaciones. Habrá que ver cómo evoluciona realmente la crisis sanitaria y ese impacto, como decía, en la economía y en el mercado laboral para ver si en el futuro se puede hacer algún tipo de corrección. En cualquier caso, entendemos que serán correcciones muy moderadas. De todas formas, el mercado de la obra nueva no es todo igual. Ahí también va a haber diferenciación. Ahora mismo estamos hablando, dentro de lo que es el debate, pues 3 grandísimas empresas inmobiliarias, pero vamos a tener que poner el foco realmente en cada promotor y en cada promoción. O sea, no todo el mercado de obra nueva va a aguantar igual y realmente a nivel local hay mucho promotor que probablemente tendrá dificultades si esa demanda, como decía antes, pues empieza a constreñirse, ¿no? a reducirse. Entonces, habrá que ver un poquito la evolución. Situación hoy en día es que no hay ajuste en la vivienda de obra nueva, no está habiendo ningún tipo de ajuste en precios, no está bajando, por lo menos de forma general. Otra cosa
es el mercado de segunda mano. En el mercado de segunda mano, que además es el mayoritario, tanto a nivel nacional como evidentemente en Alicante, lo que es la obra nueva representa menos del 20% de todo el volumen de compraventas, pues ese otro 80% o más, dependiendo de la zona, sí que estamos notando que realmente es un mercado mucho más sensible a la demanda y, por lo tanto, sí que se están notando ya ajustes de precio. Básicamente, los precios o los ajustes que he comentado antes, como bien digo, la obra nueva no está produciendo ajustes, por lo tanto, casi todo es achacable a esa segunda mano, a esa vivienda usada. ¿De qué va a depender si los ajustes son mayores o menores? Pues, evidentemente, de la situación del vendedor. Hoy en día, como bien decía antes, el mercado está un poco a la expectativa, a la espera de ver cómo evoluciona, pero evidentemente si un vendedor tiene una necesidad de tener liquidez a corto, pues tendrá que hacer un ajuste en el precio si quiere vender en un entorno más complicado. O, por ejemplo, si está dentro de un proceso, un reparto, una herencia, por desgracia, con el número de muertos que hemos tenido en el país, pues se producirá en estos tiempos, pues puede ser que realmente ante la necesidad de ponerle en el mercado tenga que hacer un ajuste en el precio. En cualquier caso, prevemos ajustes sí, pero de forma moderada. Miguel Ángel Quiles, director comercial de marketing de TM Grupo Inmobiliario. ¿Cuáles son las estrategias de comercialización que se han puesto en marcha en este periodo de pandemia? Bueno, algunos de los compañeros presentes hoy aquí ya han hecho de alguna manera referencia a algunas cuestiones en este sentido, ¿no? Aunque ya era una tendencia clara, ¿no? Antes de esta crisis sanitaria, la digitalización pues, ha cobrado todavía más relevancia, ¿no? Durante este periodo. Y, por supuesto, pues, todos tenemos claro que ha venido para quedarse, ¿no? En TM enfocamos nuestra estrategia comercial a la experiencia global de compra de nuestros clientes, ¿no? Y tratamos de cuidar al máximo todos los touch points del Customer Journey, es decir, todos los puntos de contacto e interacción con nuestros clientes a lo largo de todo su viaje en el proceso de compra, ¿no? En este sentido, y teniendo en cuenta pues, las restricciones al movimiento que se produjeron y que vuelven a producirse de nuevo ahora en estos momentos, pues hemos puesto en marcha un número importante de herramientas digitales. Algunas ya las teníamos y otras las hemos ido incorporando a lo largo de todos estos meses, ¿no? Y se han convertido en esenciales. Me gustaría mencionar algunas de ellas, ¿no? Pues desarrollo de contenidos tanto web como en redes sociales mucho más dinámicos e interactivos, ¿no? Que nos permite interactuar con nuestros clientes constantemente. Live chats que permiten contestar de una manera inmediata a cualquier solicitud de información o cualquier requerimiento de nuestros clientes. Webinars, por ejemplo, que nos ayudan a seguir cualificando a nuestros clientes, a ayudarles, a apoyarles y a guiarles en todo el proceso de compra de viviendas. Luego hay una serie de herramientas que son realmente muy interesantes y efectivas, como podrían ser los recorridos 360, los tours virtuales, las videovisitas en directo. En definitiva, lo que buscamos es una experiencia inmersiva de nuestros clientes que ayuden a la toma de decisión de compra, ¿no? En definitiva, lo que se consigue es una experiencia muy próxima a lo que sería una visita presencial. Y, bueno, otras muchas. Podría mencionar videoguías de presentación de los residenciales. Por supuesto, la firma digital se ha convertido en fundamental para facilitar todo el proceso de firma de contratos, etcétera. ¿Y qué otras cosas más? Pues también me gustaría mencionar la reserva online, la posibilidad de que nuestros clientes puedan hacer todo el proceso de compra online. En definitiva, una gran batería de herramientas digitales, creo que a día de hoy es lo que podríamos destacar. Y como comentaba al principio, ¿no? La digitalización se ha convertido en esencial y necesaria para cualquier empresa del sector inmobiliario que quiera seguir siendo competitiva en este sector. Ángel de la Cueva, gerente de la Delegación de Levante de Metrobacesa. ¿Cómo se ha afrontado desde Metrobacesa la relación con vuestros clientes? ¿Y cómo responden estos? Perdonad. Lo ha apuntado Miguel Ángel Quiles y bueno, Juan también ha dicho algo al respecto y es potenciando Metrobacesa Digital. Lógicamente ahora los clientes necesitan seguridad
y nosotros hemos conseguido que todo el proceso de compra inmobiliaria se realice en canal online si el cliente así lo desea, con lo que llamamos la experiencia inmersiva 360 grados. Se genera una visita virtual en un entorno seguro, que es fundamental para que el cliente pueda compartir los documentos con tranquilidad, la firma digital, que también se ha mencionado, y bueno, solo se requiere la presencia del cliente para la escritura, que hoy por hoy pues el notario sigue requiriendo su identidad. Pero tampoco podemos olvidarnos bueno, pues del público que sigue queriendo o necesita visitar el punto de venta que tenemos instalado in situ en cada una de las promociones, y hemos tomado todas las medidas para que el cliente se sienta allí seguro, en un ambiente pues, lo más relajado posible, para que sea lo más parecido a estar en casa, ¿no? Pero lo más importante, aparte de darle este canal para que él pueda bueno, pues, llegar hasta nosotros, es la flexibilización que comentaba antes e intentar adaptarnos a las necesidades del cliente. Nosotros tomamos pues, medidas de flexibilización en las formas de pago, con el aplazamiento de todo aquel que lo solicitó. Ofrecemos también un seguro gratuito en muchas de nuestras promociones, el producto BeSafe, que cubre bueno, pues el seguro de pagos de desempleo o por motivos de incapacidad que estén provocados incluso por el coronavirus. Y bueno, todo esto redunda en inspirar confianza, que es otro proyecto que hemos impulsado este verano, que está basado en una tecnología blockchain para fomentar la transparencia y que el cliente pueda consultar en un sitio pues, toda la documentación, toda la información que hay disponible en base a un proyecto chequeado por terceros. Y todo eso es lo que creemos que fomenta que el cliente bueno, pues apueste por empresas como Metrobacesa de primer orden, donde tienen todas las garantías y la confianza para invertir. Juan López, director territorial de Levante y Baleares de AEDAS Homes. Juan, concretamos un poco más si cabe. ¿Qué están diciendo ahora mismo las cifras? Las cifras en cuanto a ventas, a ver, después de los meses transcurridos en ese periodo de confinamiento en el que, bueno, pues todos sufrimos esa paralización, ¿no? del país. Luego notamos que en junio el comportamiento comercial empezó a dar los frutos de todo este trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de ese periodo de confinamiento, en el que, como estaba diciendo Ángel, bueno, pues hemos trabajado muy bien el tema digital para llegar a nuestros clientes y poderles mostrar nuestros proyectos y lo que teníamos en comercialización. El mes de junio empezó a despegar y fue un buen mes. Pero el mes de julio y el mes de agosto han sido meses extraordinarios. Quizás a todas esas ventas que se han ido produciendo en el mes de julio y agosto también hay que tener en cuenta que posiblemente gran parte tengan como culpa ese embolsamiento de la actividad que se quedó paralizada efectivamente en esos meses de confinamiento. Cuando el cliente ve que su situación financiera no ha sido afectada porque mantiene su trabajo, lógicamente su tranquilidad le lleva a seguir con su plan de vida. Entonces, todo esto ha hecho que el mes de junio, julio y agosto y ahora septiembre estén siendo meses verdaderamente buenos, ¿no? Estamos incluso mejorando las cifras, como decía antes, del pasado año. Y tengo que decir, pues, concretando cifras, pues hemos mejorado en el julio y en agosto, como decía antes, el 20% con respecto al mismo periodo del año pasado. Sé que me repito, pero esas son cifras concretas, ¿no? Pedro Soria, director comercial de Cinsa, ¿cómo estáis viendo la actividad en estos momentos? ¿Es ahora un buen momento para comprar? ¿Cómo estáis viendo el comportamiento de la demanda nacional e internacional? Bueno, vamos a ver. ¿Buen momento o no? Va a depender, evidentemente, de la situación personal y financiera de cada persona y, sobre todo, de las motivaciones que realmente tengan, ¿no? Como bien comentaba hace un momento Juan, la gente que tiene realmente solvencia hoy en día y tiene claro su horizonte
temporal para adquirir una vivienda, pues probablemente no va a parar, ¿no? También hay que tener claro que no es lo mismo comprar para invertir que comprar para vivir. O sea, aquí tenemos un mercado también que vuelve a ser dual respecto a lo que es esa primera vivienda como vivienda habitual y el mercado de inversión, ¿no? Evidentemente, la demanda se ha reconfigurado, como bien también se ha comentado, respecto a aspectos que ahora mismo se están valorando y que pesan mucho, que siempre han pesado, ¿no? Pero que la gente está haciendo especial incidencia. Siempre ha pesado pues, la distancia al centro de trabajo, la distancia a los colegios, los equipamientos. Bueno, pues ahora empieza a pesar mucho la existencia de zonas comunes, como bien se ha comentado, la parte de terrazas, que en el mercado de vivienda en costa, en todo lo que es la zona mediterránea, históricamente ya ha pesado, ¿no? Y realmente era un factor que definía, ¿no? Pero todo esto realmente, a nivel general, en cuanto al mercado, está reconfigurando la demanda y realmente estamos apreciando, pues como decía, que en zonas o ese doble mercado de zonas que están tirando todavía con cierta fortaleza, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, como también comentaba, creo que ha sido antes, no sé si era Ángel o Juan, son mercados que realmente pues están tirando con fuerza, a pesar de que la situación o el contexto, como decías, de cierta incertidumbre y de dificultad. La situación es una situación coyuntural, no tiene nada que ver con la situación del mercado de hace 10 años, que realmente era un problema estructural. Por lo tanto, a nivel de inversores, estamos en lo que se suele denominar un shock de corto plazo y el inversor cuando invierte, evidentemente invierte más a largo plazo, ¿no? Bien es cierto que al final los inversores siempre procuran en un ciclo bajista esperar al final del ciclo para invertir, ¿no? Pero el inversor le sigue gustando España y va a seguir invirtiendo. Y respecto a lo que es la inversión internacional, pues sí que es cierto que, bueno, pues como también se ha comentado, los británicos siguen siendo el primer inversor internacional en cuanto a nacionalidades, pero también es cierto que el porcentaje de compraventas pues ha bajado, creo que en el entorno del 20%, un 18% frente a lo que era el periodo de 2019. Los británicos, a pesar de que siguen siendo el número uno, han descendido más que el resto de nacionalidades. Es cierto que al final se ha compensado un poco con otras nacionalidades que han crecido, como lo que es la parte de los belgas, los suecos, etcétera. Pero al final, pues igual que pasó con el Brexit, que hubo un impacto inicial, pero luego los británicos siguieron comprando, entendemos que, como decía, que es un shock de corta duración y que seguirán invirtiendo y comprando, pero es cierto que se tiene que resolver el primer factor, que de momento desconocemos, que es el tema de la crisis sanitaria, o como mínimo eliminar las restricciones de movilidad, que es importante, porque bien es cierto que todas las compañías, como se ha comentado anteriormente, han hecho unos esfuerzos tremendos en todo lo que es la parte de tecnología para la venta, pero al final existe esa última milla, ese efecto cierre que muchas veces pues, el cliente necesita pisar y ver para cerrar, ¿no? Incluso, aunque la firma se pueda producir o realizar por procesos digitales, hay mucho cliente que acaba necesitando pisar el inmueble. Probablemente vuelvo a insistir en que en obra nueva menos que en segunda mano, ¿no? Pero al fin y al cabo, de esas parte de viviendas de extranjeros, es que el 87% responde a segunda mano, ¿no? Esa parte de vivienda vacacional que es importante, ¿no? Bueno, pues es un poco como lo estamos viendo, ¿no? O sea, la fortaleza de esa demanda extranjera, pero con un periodo probablemente de paréntesis o incertidumbre, donde tendrá menos fortaleza, donde realmente las compraventas en términos generales han bajado, como bien la comentó antes Juan, en la época dura del confinamiento, 40 y 50%, y estamos ya en caídas todavía, pero con cifras mejores que las de los meses anteriores. De hecho, en Alicante, con las cifras que tenemos en el mes de julio, que todavía no hay cifras generales de agosto, pues fue un 36% mejor que el mes de junio, tanto en obra nueva como en segunda mano, un poquito mejor en segunda mano, pero realmente ya se empieza a ver la recuperación, pero todavía hay caídas. Esa demanda todavía, como decía, es un poquito débil, ¿no? Gracias. Miguel Ángel Quilés, TM Grupo Inmobiliario. ¿Cómo ha afectado esta crisis sanitaria al desarrollo de vuestros proyectos? Bueno, me gustaría daros algunas cifras inicialmente. A lo largo de este 2020 vamos a tener algo más de 20 proyectos en comercialización, ¿no? Y cerca de unas 1.000 viviendas en ejecución. Nosotros, por nuestra parte, hemos continuado desarrollando nuestros proyectos durante todo este periodo. Únicamente paramos nuestra actividad en las obras durante los 15 días estos de cese de toda actividad no esencial, que lo que
fue del 30 de marzo al 9 de abril. Y bueno, aún así, estamos entregando nuestros proyectos en términos generales en las fechas que habíamos previsto con nuestros clientes. Y esperamos seguir de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos un volumen de actividad muy significativa. Nos hemos organizado y adaptado a las circunstancias. Hemos tomado todas las medidas necesarias ante esta situación del coronavirus y bueno, seguimos nuestra marcha con un volumen significativo y atendiendo y respondiendo a nuestros clientes de la manera en la que nos habíamos comprometido con ellos. Por lo tanto, bueno, esta es la experiencia desde TM Grupo Inmobiliario en este periodo. Ángel de la Cueva, Metrovacesa, ¿por qué en tu opinión tan diferente el mercado inmobiliario de segunda mano de la obra nueva? Pues, Tony, son dos mundos totalmente diferentes. Empezando porque las grandes promotoras estamos muy especializados en nuestro ámbito. Una casa nueva siempre está a la vanguardia de la normativa. Metrovacesa siempre intentamos, además, ir por encima de la norma y con lo que estamos fabricando viviendas más seguras y confortables, lo que redunda, sin duda, en la habitabilidad de la vivienda y en la calidad de vida de las personas, y con un comportamiento energético muy superior al parque de viviendas que hay en la segunda mano. Y bueno, pues de aquí deriva pues, todas las repercusiones que tiene en el medio ambiente y en el bolsillo del consumidor, ¿no? Que le cuesta menos mantenerla. Metrovacesa además sigue unos estándares muy estrictos de calidad, cuida el detalle y todo eso se nota en el producto final. Los proyectos de Metrovacesa se diseñaban así ya antes de la pandemia. Los proyectos que estamos comercializando ahora están diseñados antes de todo este follón en el que estamos inmersos. Y siempre hemos priorizado los diseños con luz natural, ventilaciones cruzadas y con una dotación de terrazas. Nuestro producto cumple, por tanto, con las expectativas que el cliente tiene ahora, ¿vale? Y en este punto me gustaría discernir el comportamiento del mercado de obra nueva y la segunda mano. Lo ha apuntado Pedro perfectamente, lo ha explicado, y hay muchísimos titulares en prensa que engloban el sector inmobiliario, pero que realmente lo que están hablando es del mercado de segunda mano. Y yo invito a todo el mundo a que aprenda a distinguir pues un mercado de otro. Se habla mucho de la evolución de los precios, pero en este caso lo que es la obra nueva no tiene nada que ver a la crisis del 2008. El sector está muy fuerte, sólido, tenemos viabilidad económica y nuestros clientes cuentan con todas las garantías. Tienen los avales, los seguros, está todo muy, muy controlado y deben estar tranquilos. Déjenme recordar en este punto que somos una compañía con más de 100 años de experiencia. Hablamos con Juan López, Aedas Homes. Juan, hablemos de la inversión extranjera. Un mercado que Alicante siempre ha tenido muy en cuenta. Sí, Tony. Nosotros fundamentalmente somos una promotora que vendemos primera residencia nacional, pero tenemos también proyectos en los que comprador internacional también compra, fundamentalmente el extranjero residente, pero también tenemos el extranjero de origen, ¿no? que viene, le gusta el proyecto o lo visualiza. Nosotros estamos desarrollando un entorno virtual que llamamos Live. Y os explico. ¿Cómo llegamos a este cliente extranjero? Pues disponemos de una plataforma virtual en la que nosotros hemos desarrollado un 3D del proyecto y nuestra comercial está dentro del entorno virtual. O sea, que puede pasear por dentro de la vivienda o incluso las zonas comunes, incluso visualizar lo que son las vistas. Con ello, tomamos contacto con el cliente a distancia. Por supuesto que el cliente hacer compra
sin pisar el entorno, el territorio y ver qué es lo que está buscando, pues no es algo que sea muy fácil de conseguir. Por lo tanto, durante estos meses de confinamiento sí que hemos tenido una serie de bloqueos de viviendas en que este cliente extranjero ha visualizado este tour virtual, le ha gustado, y cuando ha podido salir de su país y ha podido venir a España, que hemos tenido periodos de visita de estos clientes, sobre todo ingleses y alemanes, pues la verdad es que se han podido confirmar esas ventas. Nuestros proyectos de segunda residencia para internacional, bueno, pues trabajamos fundamentalmente en Denia, en el que podríamos tener un 30% de cliente comprador extranjero, o en Javia, que podría llegar a 40-50%. Incluso en la playa de San Juan. La playa de San Juan, aunque realmente es un producto para, digamos que primera residencia, aunque también segunda residencia nacional, el cliente madrileño, también nos encontramos un 15 o un 20% de ese cliente comprador extranjero, ¿no? Y bueno, hemos visto que este cliente, aun cuando ha tenido esas dificultades de poder desplazarse a nuestro país, cuando ha tenido la oportunidad, ha venido y hemos confirmado ventas. Podría decir, por poner el caso, tenemos un proyecto en Mallorca, son 20 villas que sí que están en un entorno muy privilegiado con vistas al mar. Durante el periodo de confinamiento se bloquearon 8 viviendas que luego han venido, han pisado el proyecto, les ha gustado y han acabado firmando el contrato de compraventa. Es importante el poder trabajar, digamos que con los entornos virtuales, digamos, el mostrar el proyecto, ¿vale? Porque no siempre se puede captar al cliente viniendo al punto de venta. Hay que intentar cazarlo o intentar mostrarle el producto a distancia para conseguir su interés, ¿no? Pedro Soria, director comercial de TINSA. Pedro, ¿cuál es la posición actualmente de los inversores? Bueno, como te comentaba, España sigue siendo un país que es atractivo para la inversión. Por lo tanto, los inversores están y van a seguir estando. Es cierto que dentro del mercado se está reorientando un poquito el producto más hacia el mercado del alquiler, y es cierto que ante una situación de posible debilidad de la demanda en cuanto a lo que es la parte de compra, el problema del acceso sigue sin resolverse. Ya se hablará en la sesión del próximo día, pero es un tema claramente a resolver. Pues muchos inversores realmente están apostando además fuerte por entrar en el mercado de vivienda en alquiler dentro de lo que son los procesos de Build to Rent, ¿no? De hecho, algunos de los promotores que hoy en día está viendo debilidad de la demanda en las zonas donde tiene alguna promoción muy en fase incipiente, está reorientando, como decía, el negocio hacia que probablemente la promoción era Build to Sale y está destinada a la venta hacia Build to Rent. Y realmente los inversores están entrando. Pero también es cierto, como decía al principio, que es un ciclo bajista. O sea, lo que es innegable es que hoy en día, y a falta de la resolución de la crisis sanitaria, la vivienda se vende algo peor, y el inversor le suele gustar esperar hasta el final del ciclo bajista para entrar. Entonces, eso puede ser incluso una perspectiva más positiva en el futuro, ¿no? Porque si ya hoy en día están tomando posiciones fuertes, si realmente hay una degradación en la demanda y en el mercado de vivienda, insisto, más en la segunda mano, como se ha comentado en más de una ocasión, pues probablemente esa inversión llegará todavía con más fortaleza. España sigue siendo un país atractivo y los inversores, insisto, tienen tomadas las posiciones con fortaleza y siguen invirtiendo, no se han ido. A pesar de que la incertidumbre podría hacerles repensar las inversiones, al final esto es una pandemia mundial y, por lo tanto, eliminados esos procesos, pues España sigue siendo un país muy interesante. Y la parte de costa mediterránea y la inversión extranjera, muy, muy, muy interesante. Miguel Ángel Quiles, TM. ¿Qué espera TM del futuro a medio plazo? Comportamiento del mercado, inversores. Bueno, vamos a ver. Como hemos comentado durante la sesión de hoy, para nosotros es muy importante el tema de las restricciones al movimiento. Restricciones al movimiento fundamentalmente
al movimiento internacional. Por lo tanto, este punto para nosotros es fundamental. He comentado antes que durante el estado de alarma, en el que había grandes restricciones al movimiento, aún así, teniendo en cuenta el gran interés por adquirir una segunda residencia, tanto en el mercado nacional como internacional, hemos hecho un gran número de operaciones. Esto es una riqueza, ¿no? Esto es un aval para ese medio plazo que tú comentas, ¿no? Haciendo referencia al tema de los inversores, ¿no? Que ya ha apuntado Pedro algo. Efectivamente coincido con él en el que seguramente una parte de ellos estarán esperando a ese ciclo bajista, pero otra buena parte de ellos ya tienen puesta su atención, ¿no? ¿Por qué comento esto? Bueno, esta crisis del coronavirus ha generado una gran incertidumbre, ¿no? Esta gran incertidumbre que se ha generado ha hecho que se produzcan grandes pérdidas en la bolsa. Consecuencia de estas grandes pérdidas en la bolsa, los inversores están focalizándose, o una buena parte de ellos, en activos en valores refugio, ¿no? Y qué mejor valor refugio que la vivienda, y dentro de esta la vivienda de segunda residencia, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que nos encontramos con condiciones financieras muy atractivas, ¿no? Estas condiciones financieras muy atractivas, pues gracias a esta tendencia negativa de Euribor, hace que los bancos intenten mejorar sus márgenes y que estén promocionando la generación de estas operaciones. Creo que estos son dos aspectos fundamentales para el cliente inversor, pero también para el cliente, digamos, usuario final. Por otro lado, hay circunstancias que está haciendo también muy atractiva la inversión inmobiliaria en segunda residencia, ¿no? Estas segundas residencias a día de hoy, y provocado por la pandemia, están suponiendo unas zonas de escape, ¿no? Zonas de escape con dotación de servicios, dotación de infraestructuras y actividades de ocio durante todo el año. Además, había comentado alguno de los compañeros también el tema del teletrabajo, ¿no? Que se ha convertido en una actividad cotidiana y básica a día de hoy. Por lo tanto, en este sentido también juega un papel fundamental la vivienda y la vivienda de segunda residencia, ¿no? No solamente para pasar periodos cortos, sino también para pasar periodos largos en estas viviendas de segunda residencia, que les garantizan un menor riesgo de contagio a las personas que la adquieren y les permite vivir en entornos más saludables y con un clima excepcional, ¿no? Yo creo que estos son argumentos más que suficientes para tener unas buenas perspectivas en ese medio plazo que tú comentas, ¿no? Además, hay datos que son demoledores en sentido positivo, ¿no? España fue el segundo país más visitado con 83 millones de turistas, después de Francia y por delante de Estados Unidos. En Alicante, en el 2019, si no tengo los datos mal, que creo que no, fueron 14,4 millones de turistas y se incrementó en un 2,6. Por lo tanto, tenemos una riqueza impresionante que va a dar lugar a que en ese medio plazo las perspectivas sean positivas. Necesitamos esa liberación o esa apertura de restricciones al movimiento y que progresivamente vayamos recuperando la situación con el coronavirus. Por lo tanto, perspectivas positivas por nuestra parte para el medio plazo. Recupero una pregunta también del chat. Se la dirijo en primer lugar a Ángel de la Cueva, de Metrobacesa, pero también está abierta a cualquiera de nuestros de nuestros ponentes. Preguntan, ¿alguien ha experimentado ya problemas relacionados con el endurecimiento de las condiciones de financiación, ya sea a promotores o compradores finales, como consecuencia de la situación actual? Bueno, pues evidentemente nos encontramos con clientes que van muy al límite y que efectivamente tienen algún problema de financiación, pero nosotros colaboramos muy próximamente a las entidades financieras, son colaboradores nuestros que
nos financian cada uno de los proyectos y acompañamos al cliente y desde luego no desdeñamos ninguna operación. La estudiamos, le damos oportunidades y podemos ver muchas opciones, con lo cual también nosotros nos adaptamos al cliente, así que le hacemos más fácil el paso hasta llegar a la escritura, ¿no? Que es cuando tiene que decantarse el banco por concederle el préstamo o no. Y realmente no hay una gran incidencia de casos, más que el que, bueno, efectivamente pues está afectado de pleno por el COVID y se ha quedado sin empleo, con lo cual no puede tener acceso ahora mismo con seguridad a una vivienda. No sé si alguno quiere ¿Alguien más compartir algo más o... Juan López. Juan. Activamos, sí. Bueno, vamos a ver. En cuanto a lo que nosotros hemos detectado, bueno, en algún caso problema de alguna tasación baja, ¿no? Entonces, bueno, pues algún cliente ha tenido algún problema en cuanto a esa situación. Pero como se está viendo la evolución positiva de que, digamos que la obra nueva, como estaba comentando en un principio Pedro, bueno, pues efectivamente no ha sufrido bajada de precio. Diría yo que está en una estabilización natural, pero que incluso en determinados proyectos, en determinadas zonas, se está y sigue incrementándose el precio. Bueno, pues eso ha dado cierta tranquilidad en cuanto a que las tasaciones vayan acordes un poco con el mercado de obra nueva, ¿vale? Y en cuanto a la financiación de los promotores, pues sí es cierto que cuando vino este periodo de crisis sanitaria, pues los bancos, digamos que dijeron, cuidado, qué es lo que puede pasar aquí, y sí que se empezaron a notar endurecimientos en cuanto a mayor ratio de venta necesario para poder conceder una financiación. Pero lo cierto es que tras el funcionamiento tan extraordinario de junio, julio, agosto y lo que estamos llevando del mes de septiembre, yo puedo constatar que en nuestras negociaciones con las entidades bancarias estamos recuperando los ratios iniciales normales para la financiación de una promoción. Entonces, estamos, la verdad es que bastante contentos y tranquilos de momento, porque como decía antes, no sabemos lo que puede pasar en los meses que nos van a ir viniendo. Pero queremos ser positivos y en ese sentido parece que las entidades bancarias nos están acompañando con ese positivismo. Creo que las entidades de tasación, ¿no, Pedro? También estáis en esa línea, ¿no? Sí, hay muchas veces, Tony, que bueno, pues la gente lo que no tiene son ahorros suficientes para afrontar la compra de una vivienda. Y en ese sentido, pues sí que cabría estudiar, ¿no? Pues como una posible solución para reactivar también la economía, pues una financiación de esa parte que al cliente le falta para llegar al 20%, ¿no? Que hay como límite para adquirir una vivienda. Y hay estudios y propuestas encima de la mesa que podrían llegar a estudiarse para beneficiar directamente a estas personas y, en general, ayudaría a la dinamización del sector y a la economía en general. Jordi Hernández, de Porcelanosa, pregunta: hoy ha aparecido una noticia que se prevé en un futuro una mayor tendencia al alquiler en lugar de la compra debido a la crisis económica que va a generar el coronavirus. ¿Cómo ven, pregunta Jordi, cómo ven los ponentes esta noticia? ¿Se prevé una reinvención de las promotoras a largo plazo tipo? Bueno, nosotros somos promotores de obra nueva y las vamos a hacer bien para que las compren clientes finales o bien para que las compren
empresas o particulares para destinarlas al alquiler. Y bueno, en ese sentido estamos colaborando y tenemos varios proyectos ya firmados para viviendas destinarlas al alquiler. Es un mercado que es totalmente paralelo al de la obra nueva. Miguel Ángel, creo que también quería intervenir en esta pregunta. Sí, bueno, mi respuesta va muy en línea con lo que ha comentado Ángel, ¿no? Bueno, nosotros somos promotores de obra nueva, vendemos viviendas, tenemos clientes que son clientes usuarios finalistas y clientes, como él ha dicho, que compran como inversión, unos con la expectativa de revalorización simplemente y otros con una mezcla de revalorización y explotación en alquiler, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, si cambia esta tendencia, pues nuestra oferta dará respuesta a ambas opciones. Por otro lado, sí que es cierto que nosotros estamos especializados en segunda residencia y dentro de esta un gran porcentaje de ventas es internacional. Bueno, evidentemente nuestros clientes son clientes usuarios finalistas y en concreto en algunos mercados pues tienen un enfoque muy similar al mercado español, ¿no? Con un gran interés en la compra y no tanto en el alquiler, ¿no? Hay un dicho en Bélgica que dice que cada uno de los belgas tiene un ladrillo en el estómago, ¿no? Traducido al español, lo que quiere decir es que tienen un gran interés en comprarse una vivienda y no en disfrutar únicamente alquilándola. Por lo tanto, si cambia esta tendencia, nuestra oferta dará respuesta a ella. Pedro Soria, TINSA, ¿para cuándo el sector inmobiliario recuperará la normalidad que vivía antes de la COVID? Pregunta, Tony. Difícil de dar respuesta en estos momentos, sobre todo porque lo que no se despeja es la incógnita de la que hemos hablado, que es cuándo se va a resolver la crisis sanitaria, ¿no? Cuando todo parece que avanzaba y que las vacunas llevan cierta celeridad, aparece el tema de Oxford y nos quedamos otra vez todos un poco parados. No sé quién querrá arriesgar con la vacuna rusa, pero al final es cierto que esa gran incógnita, que es la que va a despejar un poco todo esto, todavía no está resuelta, ¿no? Por lo tanto, complicado. Sí que es cierto que la previsión que tenemos, yo creo que un poco todos, es que va a ser una crisis de corta duración, entendiendo por corta duración, si la pones en comparación con lo que fue la crisis anterior, nada tiene que ver. Nosotros, en principio, sí que estamos viendo, bueno, y de hecho pasó en la crisis anterior, que la desconexión entre demanda y precios, de alguna forma marca esas tendencias, dura aproximadamente un año, y sí que pensamos que a nivel de precios, pues empezaremos a ver ahora en el último trimestre de este año ciertos ajustes, como decía, siempre en segunda mano, y algún ajuste en alguna zona en obra nueva se verá, como decía, porque es fundamental poner en la ecuación promotor-promociones. Antes hablaba anteriormente un poco de este aspecto, pero claro, es que toda la obra nueva tampoco es igual. Pero sí que es cierto que el mercado de segunda mano será el que tirará un poquito en este sentido y estamos preveyendo que realmente el máximo de ajuste en este ciclo, miniciclo, si lo queremos llamar así, estará probablemente en el primer trimestre del año que viene. Pero claro, nos encontramos ahora mismo en una situación complicada a nivel de pandemia, otra vez una segunda oleada que no sabemos dónde va a llegar, el otoño que ya nos están metiendo miedo, los colegios, es complicado, ¿no? Pero realmente, si no pasara nada extraño y realmente hiciéramos un poco caso a las previsiones que ha hecho el Gobierno en cuanto a la propia recuperación del PIB y un poco cómo va a evolucionar, y al final se acertara un poco en eso, la previsión es que probablemente pues, a partir del segundo trimestre del año que viene se empezaría a recuperar, que es además una temporada muy buena en el caso de mercados que están expuestos a la presión turística, porque realmente entraríamos un poco en todo lo que es la temporada turística a partir de Semana Santa y es fundamental, tanto en la inversión como en lo que es la parte de actividad turística, que al fin y al cabo genera también mercado de compra en la vivienda, ¿no? Porque pues la gente al final, si tiene trabajo, y ya te digo, en estas zonas pues hay mucha ligazón a la actividad turística, tiene posibilidad de compra porque realmente es solvente. Si no, esta gente queda absolutamente excluida, ¿no? Salvo que se pongan ayudas como se comentaba anteriormente. Y para mí también es fundamental una de las claves que se ha comentado antes, que es la famosa colaboración público-privada, de la que venimos hablando mucho tiempo y que es fundamental que se ponga en marcha ya para incentivar realmente el sector inmobiliario
yo creo que al final tiene una relevancia muy grande en el empleo, pero es que además, al igual que en la crisis anterior, el sector inmobiliario fue un lastre, porque probablemente es el que lo generó y era realmente el partícipe de forma estructural de la crisis. En estos momentos creo que es un sector que puede ayudar realmente en la generación de empleo y puede ayudar a la recuperación de la economía, porque como ya se ha comentado anteriormente, es un sector mucho más profesionalizado. Aquí se ha puesto de nuevo en solfa en los comentarios de mis compañeros respecto a cómo están actuando. Es un sector que está mucho más saneado, las familias o los hogares están menos endeudados, las entidades financieras también, y por lo tanto creo que se tiene que incentivar y apoyar al sector inmobiliario porque puede ser uno de los que ayuden realmente a salir de la crisis. Si todo camina más o menos bien, podríamos hablar de mitad del año que viene, 2021, una situación parecida al pre-COVID, pero hay muchas incertidumbres. Entramos en la recta final. Tenemos 3 preguntas de nuestros lectores. La primera podría ser perfectamente dirigida a Juan López, a Edas Homes, de Pedro Soria. Perdón, es a Pedro Soria. Es a Pedro Soria el que dirige la primera pregunta. Es si el mercado de segunda mano tiene un mayor ajuste en el precio de venta, ¿cómo podría afectar el valor de tasación de las viviendas de obra nueva? Bueno, como se ha comentado anteriormente, son mercados completamente diferentes. O sea, no tiene por qué afectar, aunque siempre en el mercado inmobiliario hay cierto trasvase, ¿no? Al final, si se hundiera mucho el precio de la segunda mano, podría llegar a afectar. Son mercados, insisto, ahora mismo completamente diferentes, pero es que además la opinión que tenemos es que ese mercado de segunda mano, que probablemente va a tener más intensidad en la caída, por todo lo que he comentado previamente, esa intensidad va a ser moderada. O sea, no vemos realmente descensos como los que se produjeron en el ciclo anterior, ni mucho menos, donde llegamos a ajustes cercanos al 50% de media nacional y en algunas zonas superiores al 60%. No estamos hablando de eso, ni mucho menos. Ahora mismo, como decía, es un ajuste muy moderado y pensamos que en el caso de que el mercado se penalice mucho, como bien decía, en primer trimestre del año que viene, que será probablemente donde alcancen el máximo de ajuste, podría estar en el entorno de los 10%. Por lo tanto, no estamos hablando de un ajuste a priori muy intenso y creo que no tiene por qué afectar en ese trasvase con la obra nueva porque son mercados hoy en día muy separados. Siempre hay pasos que de alguna forma coinciden los mercados, pero vamos, y son comunicantes, pero no para que realmente tenga que tirar del precio de la vivienda hacia abajo. Va a marcar mucho más la constricción de la posible demanda. Pregunta para los 4. En primer lugar, podría estar dirigida a Juan López, de Aedas Homes. Juan, pregunta de Juan Cobarro. ¿Pensáis que debido al otoño y a las noticias del futuro rebrote de COVID-19, la demanda se estancará este último trimestre o, por el contrario, seguirá estable? A ver, yo estaba tomando aquí unas anotaciones y la pregunta viene aquí a lo que estaba yo, digamos que, anotando. Yo creo que las nuevas necesidades de los clientes en cuanto al diseño de las viviendas por esta situación que ha acontecido estos meses y el que esté durando tanto este periodo de crisis o se pueda alargar más, quizás puede ser, entre comillas, digamos, algo positivo en cuanto que incentive en la toma de decisión del cliente en el cambio de hogar, en el cambio de casa. Entonces yo creo que eso que se ha estado viendo en estos meses, creo que sí, que en este último trimestre va a seguir en esa dinámica de unas buenas ventas. Eso es lo que, en mi opinión, creo que puede y que va a suceder. No sé lo que opinarán mis compañeros, pero yo lo veo así. ¿¿Algún ponente más, Miguel Ángel? Bueno, yo coincido bastante con lo que comenta Juan, ¿no? Bueno, ya hemos vivido un periodo de estado de alarma, un periodo de confinamiento en el que, como comentaba al principio del coloquio, hemos constatado el elevado interés del mercado tanto nacional como internacional. Este interés sigue vivo y más que vivo, como hemos comprobado y como ha comentado también Juan,
después de este periodo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, con unos excelentes resultados de ventas en los que coincidimos con ellos, lo cual es una buena noticia. Seguimos trabajando con nuestros clientes ahora en este nuevo periodo de ciertas restricciones en determinados países y continuamos viendo ese elevado y gran interés. Además, yo comentaba ese cambio en las nuevas necesidades de los clientes, ¿no? En el diseño de las viviendas con grandes terrazas, con espacios abiertos en los que poder disfrutar, vivir de una manera más saludable. Y la segunda residencia, en concreto nuestras viviendas, pues cuenta con ello, con lo cual pues es otro argumento más, ¿no? Pero hay también argumentos que son argumentos tradicionales, ¿no? No esos argumentos que ahora han adquirido más valor, como la localización, que es fundamental en la venta de viviendas de segunda residencia, grandes espacios comunes al aire libre, elemento fundamental ahora también debido a la situación del coronavirus, diseño diferencial, prestación de servicios que haga que los clientes se sientan más cómodos disfrutando de su vida desde el momento inicial en el que contactan, en este caso con nosotros, hasta después de que se le entrega la vivienda. Y por último, la confianza, ¿no? La confianza es fundamental, confianza y seguridad, tanto para el cliente nacional como para nuestro caso el cliente internacional y por supuesto también para los inversores. Creo que todavía más importante, ¿no? Es la palabra clave para los inversores, la confianza. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para generar esa confianza, para hacer ver al mundo que la situación en donde nosotros nos encontramos es una situación controlada y una situación realmente buena en comparación con otras zonas de España y, por supuesto, con otros países europeos. Y luego, bueno, el aval de una compañía, en este caso como nosotros, TM, que bueno, no llegamos a los 100 años, como comentaba el compañero Ángel, pero el año pasado celebramos nuestro 50 aniversario, ¿no? Yo creo que esto también es fundamental para generar esa confianza. En definitiva, evidentemente que ahora esta nueva situación de rebrotes puede que mine algo el estado anímico de nuestros potenciales clientes, pero somos conscientes de que esta situación se recuperará muy pronto y hemos constatado cómo han ido viajando en ese proceso y nos han demostrado su elevado interés. Por lo tanto, bueno, perspectiva positiva y optimismo para los próximos meses. Y Tony, si me dejas un poquito puntualizar, yo quería matizar que yo creo que estamos demasiado centrados en el momento actual y si nos van a confinar, que es necesario ocuparse de todo esto, pero hay que tener en cuenta, coger aire y ver que los plazos de una promoción de obra nueva son de 2 o 3 años desde que se empieza a comercializar y que, bueno, pues lógicamente afectará a la persona que se vea directamente pues, en una situación de desempleo derivada por el COVID, pero que el resto de las personas debemos de tener en cuenta que, bueno, pues esa incertidumbre que todos decimos que es latente, y Pedro lo apuntaba, no sabemos muy bien cuándo esto va a empezar a cambiar, si la recuperación será en V, en U o en una U más larga, pero es evidente que se recuperará en el momento en que desaparezcan las causas que la motivaron. Y eso, pues dentro de 6 meses o 1 año, creo que estamos todos de acuerdo en que las incertidumbres se irán reduciendo, que las garantías de una vacuna serán mucho más latentes y que, bueno, pues los proyectos son a largo plazo y que no es el momento coyuntural de ahora, sino de cuándo te voy a entregar la vivienda, en qué momentos va a suceder eso y si yo, bueno, pues compré una lanza a favor de la gente que tenga confianza en, sobre todo, pues eso, en los grandes proyectos que tienen todas las garantías y que, bueno, pues el escenario va a ir cambiando sin duda mejor. Y en cualquier caso, si nos vuelven a confinar, estamos más preparados que hace unos meses. Por lo tanto, ningún miedo a esa situación. Bueno, pues habrá que
que bandearla cuando venga, pero estamos preparados, sin duda. Una última pregunta de Chema Álvarez, también para los cuatro. ¿Estáis notando un retraso en los trámites administrativos en cuanto a concesión de licencias debido al parón en las administraciones públicas por la COVID-19? Juan, no sé si podemos empezar por ti. Correcto. Vamos a ver. Parón en cuanto a tramitación administrativa de ayuntamientos, no. Nosotros no lo hemos sufrido, ¿no? No quiero decir que, como esto depende mucho de cada ayuntamiento, parece ser que en el confinamiento los técnicos municipales han tenido todo el tiempo del mundo, ya que no tenían que atender a público, en fin, no tenían ese tipo de otras tareas que realizar, a poder seguir avanzando en cuanto a los proyectos, y yo creo que la situación en general ha sido positiva. Yo quizás sí que diría que otro tema son pues, compañía de suministro eléctrico, por ejemplo, o industria, que son al final otras administraciones muy necesarias que nos tienen que proveer pues, de esos trámites administrativos para legalizar centros de transformación, líneas de media, etcétera, que son fundamentales y necesarios para dar el suministro a nuestros edificios. Y que los ponemos en marcha en el minuto cero cuando tramitamos la licencia, y que en teoría deberían de estar más que efectuados y preparados para poner en carga esas líneas antes de finalizar los proyectos. Bueno, pues están alargando en exceso, y ahí sí que estamos encontrando más problemas. No sé si alguien más quiere contestar a esta pregunta. Bueno, yo lo he comentado antes, ¿no? Pues quitado el parón de esos 15 días que hubo un poco de desconcierto, un poco por parte de todo el mundo, pero realmente no ha habido una gran incidencia en ese sentido. Se ralentizan a lo mejor por otras causas, pero no por el COVID precisamente. Pues hemos llegado hasta aquí, en este primer encuentro Inmoforum Alicante, el sector inmobiliario en la reactivación económica de Alicante Costa Blanca, con 4 ponentes de lujo. Pedro Soria, director comercial de TINSA. Pedro, muchísimas gracias, muy buenos días. Un verdadero placer. Miguel Ángel Quiles, director comercial de marketing de TM Grupo Inmobiliario. Miguel Ángel, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a todos. Ángel de la Cueva, gerente de la delegación de Levante de Metrobacesa. Ángel, gracias y buenos días. Pues gracias y buenos días a todos. Y también, como no, Juan López, el director territorial de Levante y Baleares de Aedas Homes. Juan, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Tony. Un placer y gracias a todos. Ha sido un placer contar con estos ponentes en este, como digo, primer encuentro Inmoforum. Recuerden que el jueves tenemos otro, en la segunda parte del Inmoforum Alicante, a la misma hora. Así que les emplazo también a ese nuevo encuentro digital. Muchas gracias también a todos ustedes y muy buenos días.